me viene en mente, alguien hizo una pregunta sobre tentativa y no recuerdo la pregunta específicamente, pero sí recuerdo, puedo mencionar al respecto que los hechos punibles cuyas tentativas estén contempladas en la norma penal son punibles. Es decir, la tipicidad, el hecho descrito en el Código Penal tiene que contemplar cuando la tentativa sea punible. Si el artículo determinado, vayamos un poquito al 105, que si mal no recuerdo contempla la tentativa. A ver si alguien tiene su código penal a mano, artículo 105. Ah, ya. Gracias, Bruno. Sí, Laura, ahora leo que se cortó. A ver, 105. Sí, vamos avanzando un poquito. Sería el correcto. Gracias, Natalia. Inciso tercero. ¿Qué dice el inciso primero? El que matara a otro será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 15 años. Segundo, la pena podrá ser aumentada hasta 25 años. Esta es la versión no modificada aún, Bruno. Si mal no recuerdo, se había elevado a 30 años. Voy a buscar, doctora. A 20, doctora, a 20. De 5 a 20. Ya. Daniela De dice 5 a 20. 30. A ver, Daniela. ¿En qué año dice que se modificó ese artículo? Buenas, profe, acabo de llegar. ¿Qué sucede? Hola, Nico. Te En extrañaba mucho. el 2008, profe. En el 2008. ¿Y qué dice la norma? El artículo 105 fue modificado por el artículo primero de la ley 3440/08, quedando, inciso primero, el que matara a otro será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 20 años. De 5 a 20 años, ya. Ahí es esa modificación, fíjense ustedes, un detalle no menor, son 5 años para el homicidio simple. Entonces, los que tienen la versión anterior, corrijan, es decir, marquen con un asterisco el código y abajo pongan modificado por ley 3440/2008. Y puedes fijarte, por favor, si es que no te escucho, Cristian. En el inciso segundo, doctora, dice que puede aumentar hasta 30 años. Hasta 30 años, ya. Con los agravantes. Ok. Y fíjate un poquito en la última parte de ese artículo, Cristian, si es que dice que será castigada también la tentativa. Ajá. Ya. ¿Cómo dice al comenzar? 5 años, dice Raquel. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Ya. Entonces, fíjense ustedes que lo que viene a continuación son las conductas que deben darse para que el marco penal sea de cuánto. El mínimo, ¿cuánto sería en ese caso?
6 meses. Perfecto, 6 meses, excelente. Y el máximo sería de 5 años. Lo que me llama la atención es que en este caso dice, se sancionará. ¿Alguien puede proyectar así para tener a la vista esta versión modificada? Una pregunta, doctora. Sí, Entonces, con un nivel de excitación grande, en el que uno se enerva demasiado por cuestiones pasionales, se reduce el crimen a delito. justamente es lo que me llama la atención. Me leíste el Doc- pensamiento, Nico. El marco, pero, doctora, tenemos sí. que tener algo en cuenta. En el inciso cuarto dice, cuando concurran los presupuestos del inciso segundo y y el numeral 1 del inciso tercero, se aplicará una pena privativa de libertad de hasta 10 años. De hasta 10 años. A ver, si me ayudan proyectando, me va a ser sumamente útil, así voy a poder... Doctora, sí. ¡Bruno! ¡Bruno! Fíjense ustedes, mientras tanto, lo que les puedo decir es, quiero ver la norma a la vista de manera a poder, gracias Luján, a ver, excelente, 105. Esta ya es la versión, no, esta es la versión modificada, porque dice todavía el inciso primero de 5 a 15 años. Ya. La versión modificada por la ley 3440/2008 eleva a 20 años el homicidio simple. Quiero aprovechar para señalarles de cómo es importante que tengan las modificaciones. Justamente vamos a abordar hoy a través de la lección 11 que las leyes son obligatorias desde su publicación. Así es que no podemos alegar desconocimiento una vez promulgada la ley. El Poder Legislativo sanciona, pasa al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo promulga o veta. ¿Qué quiere decir vetar? Es una facultad que tiene el presidente de la República de rechazar total o parcialmente un proyecto de ley. Ahora bien, fíjense ustedes de que si tienen el programa de estudios a mano, vamos a desarrollar la lección 11 y nos habla sobre la vigencia justamente de la ley. En primer lugar, partamos del hecho de aquel adagio latino, la versión corta, digamos, nulla pena sine lege penal. ¿Qué significa esto? No hay pena sin ley penal. Disculpen, tengo el celular encendido. Este adagio latino, ya escribieron, ya colocaron por su heladera, por la cabecera de la cama, por un lugar donde sea visible para ustedes. Déjame nomás pues ya. Y este es el principio de legalidad. El principio de legalidad está contenido en el artículo primero. A ver, ¿alguien puede leer el artículo primero, por favor? El artículo 1. Yo voy. Sí. Espera que abro el código. Principio de legalidad. Sí. Nadie será sancionado con una pena o medida sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta y la sanción aplicable se haya expresa y estrictamente descritos en una ley vigente con anterioridad a la acción u omisión que motive la sanción. Ya, gracias Nico. En este artículo primero está contenido el adagio en latín que acabo de mencionarles.
Nadie será, dice Bruno. Alguien tenía proyectado el artículo primero. Ahí está. Con una pena o medida, porque en las sanciones vamos a llegar, hay una lección exclusivamente que versa sobre los tipos de sanciones contemplados en el Código Penal. En este caso ya nos adelantamos un poquito al mencionar que estas sanciones pueden ser penas o medidas. Y dice la norma, nadie será sancionado con una pena o medida sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta, y nos quedamos aquí. ¿Qué significa esto? Ninguna persona, sea paraguaya, extranjera, será sancionada con una pena o con una medida contemplada en el Código Penal sin que se cumplan con los requisitos de la punibilidad. ¿Y cuáles son esos requisitos de la punibilidad? Que se den los... Tipicidad, Ahí está. ¿Qué más? tipicidad, reprochabilidad, antijuricidad. Excelente, excelente. Para que un hecho sea conducta u omisión, para que una conducta sea acción u omisión y constituya hecho punible, tienen que darse estos tres elementos de la teoría del delito. Estos tres elementos son tipicidad, es decir, la conducta tiene que estar descrita en la norma penal, es decir, en el Código Penal. Segundo, reprochabilidad. ¿Qué significa reprochabilidad? Reprobación basada en la capacidad del autor de conocer la antijuridicidad del hecho y de determinarse conforme a ese conocimiento. Y el tercer elemento que debe darse para que sea punible la conducta es la antijuridicidad. ¿Cuándo una conducta es antijurídica? Pregunto. En el artículo 14 están las definiciones. Ahí está. Gracias, Bruno. Hecho antijurídico, la conducta que cumpla con los presupuestos del tipo legal y no esté amparada por una causa de justificación. ¿Qué significa esto? Que la conducta debe estar contemplada en la norma, es decir, debe estar tipificada y no esté amparada esta conducta por una causa de justificación. ¿Cuáles son esas causas de justificación? Justamente en la siguiente lección vamos a estar abordando. Por citar algunos. Defensa. El derecho a la defensa no puede ser, profe. Legítima defensa. Legítima defensa. Legítima defensa, estado de necesidad justificante, etcétera, etcétera. Vamos a abordar en la siguiente lección. Lo cierto es que para que una conducta sea punible, tienen que darse los tres elementos que mencionamos: tipicidad, reprochabilidad y antijuridicidad. ¿Ya? Eso tiene que quedar clarísimo. Ahora bien, la ley penal, acá tenemos un ejemplo claro. La modificación del artículo 105, ¿en qué año se dio, Cristian? 2008. Muy bien. A ver. ¿Qué fecha? Estoy poniendo exigente ya con ustedes. Vamos por el año nomás. Al terminar el código,
tiene que estar la fecha de promulgación, pero no se preocupen que algunos tienen la versión anterior, así es que se puede complicar la búsqueda. ¿Cuál es el marco penal aplicable a un hecho de homicidio simple ocurrido en el año 2007 y que llega a juicio oral en octubre del 2009? No precisamente por la irretroactividad, sino que Si no hubo una sentencia. la que rige es por la ley vigente. Exacto. Así mismo, Natalia. La ley vigente en el momento en que se realizó el hecho. Es decir, la ley que estaba vigente cuando desplegó la conducta. ¿Me entienden? Ahora, vamos a suponer que sí, Paola, vamos a suponer que la modificación que se dio en el 2008 bajaba el marco penal, por dar una posibilidad, hasta 10 años. ¿Cuál iba a ser la ley que se le va a aplicar en ese caso? El hecho ocurrió en el 2007, en el 2009 se modifica y en el 2007, cuando cometió el hecho, el marco penal era de 5 a 15 años. Sin embargo, con la modificación en el 2009 se reduce de 5 a 10 años. Gracias, Cristian. ¿Cuál va a ser la ley que se va a aplicar? La del 2009, ¿Por qué? porque es en favor al encausado. Muy bien. ¿Quién habló ahí que me perdí ya con quién está hablando? Luján, soy profe. Luján. Muy bien, Luján. Excelente. En ese caso se permite la retroactividad. La norma dice, prohíbe la retroactividad. ¿Qué significa? Irretroactividad, que no se puede retrotraer, que no se puede atrasar, digamos, por hablar en términos sencillos. Sin embargo, cuando le va a favorecer al encausado, sí se puede aplicar la norma que le sea más favorable. Ahora bien, esto no es absoluto, tiene sus excepciones. Así es que vamos a ir avanzando para poder dar ejemplos claros y específicos. La ley penal en el tiempo es nuestro tema de hoy. ¿Qué dice el artículo 5 del Código Penal? Buenas tardes, doctora. Sí, Aplicación de la ley en el tiempo. 5, sí. Las sanciones son regidas por la ley vigente al tiempo de la realización del hecho punible. Ya, ahí un segundito. Fíjense ustedes de que la regla señala que las sanciones, sean estas penas o medidas que están vigentes al tiempo de la realización del hecho, es la que se va a aplicar. No importa que haya transcurrido 4 años. La ley que se va a aplicar, acuérdense que el proceso penal tiene 3 etapas. La etapa de investigación, que es la iniciación del procedimiento propiamente. La etapa intermedia,
y la etapa de juicio oral y público. Muchas veces, de la etapa de iniciación a la última etapa de juicio oral y público, suele transcurrir 3 años, 4 años inclusive. Entonces, ¿cuál es la norma, el marco penal que va a tener en cuenta el Tribunal de Sentencia Penal? Va a ser la ley vigente al tiempo de la realización del hecho. Esto de conformidad al artículo primero del artículo 5, inciso primero, perdón. Pero tiene sus excepciones que vamos a ir viendo. Muy bien. ¿Qué dice el inciso segundo? Cuando cambie la sanción durante la realización del hecho punible, se aplicará la ley vigente al final del mismo. Esta es una excepción porque vayamos al artículo 10 del Código Penal, tiempo del hecho. Dice que a los efectos, es decir, el hecho se tendrá por realizado en el momento en que el autor o el partícipe pueden ser cómplices encubridores. Tenemos, acuérdense, el catálogo de las definiciones en el artículo 14. No olviden, por favor, ese artículo 14. Ahora, el hecho se tendrá por realizado en el momento en que el autor o el partícipe haya ejecutado la acción, es decir, desplegó la conducta, o en caso de omisión, en el que hubiera debido ejecutar la acción. A estos efectos, el momento de la producción del resultado no será tomado en consideración. Es lo que habíamos señalado. Esto va de la mano del inciso primero del artículo 5. Ahora, el inciso segundo da una excepción. ¿Y cuál es esa excepción del artículo 5? Cuando cambie la sanción durante la realización del hecho punible, se aplicará la ley vigente al final del mismo, dice. ¿Queda claro o hay alguna duda? Ahora bien, el inciso tercero nos dice, cuando antes de la sentencia se modificara la ley vigente al tiempo de la realización del hecho punible, se aplicará la ley más favorable al encausado. Es lo que ya estuvimos mencionando. Y fíjense usted, algunos podrán decir, pero ¿y qué trascendencia tiene? Mucha complicación. Tiene trascendencia. Fíjense ustedes que con la modificación del año 2008, a través de la ley 3440, el homicidio simple se eleva a 20 años el marco penal. Y hay diferencia, 5 años de diferencia. Muy bien, tenemos finalmente el inciso cuarto que nos señala las leyes de vigencia temporaria se aplicarán a los hechos punibles realizados durante su vigencia, aún después de transcurrido dicho plazo. Este es el caso, las leyes, habrán escuchado ustedes la ley de veda. Es una ley que prohíbe durante un mes la pesca. Si se infringe esa prohibición durante la vigencia de la ley que prohíbe, por un mes esa ley rige. ¿Qué nos señala el inciso cuarto? Que aún transcurrido esa vigencia temporaria, aún transcurrido ese plazo de un mes, será punible, será sancionable la conducta.
No es que, a ver, porque un mes dura la prohibición, Juan Pérez incurrió en la conducta prohibida, se fue de pesca, a la vuelta en su vehículo se encontró los peces, se encontraron, mejor dicho, se tomaron fotografías y, a ver, 2 meses después publica en una de las redes sociales. Se inicia la investigación y se encuentra que esa conducta de pescar la realizó durante el lapso de tiempo prohibido por una ley temporaria. Por más que haya transcurrido 2 meses del inicio de la investigación, a los 1 año llega a juicio oral y público, igual va a ser sancionada esa persona. Eso significa ley de vigencia temporaria. Vamos a ver más adelante, están también las leyes excepcionales. Muy bien. Lo fundamental que este artículo 5 establece consiste en la aplicación, cuáles son las leyes que se aplican de acuerdo a la fecha en que se produjo el hecho. Ahora bien, existen excepciones. La norma establece la irretroactividad de la ley. ¿Qué significa? No se aplicará una sanción en el ejemplo del homicidio. Antes del 2008, Cristian me había dado la fecha de la promulgación de esa ley. A ver, 16 de julio del 2008. Perfecto. 16 de julio, desde el día siguiente del 16 de julio, fecha de promulgación, es obligatoria esa modificación. ¿Qué pasa? La ley es irretroactiva. No se puede aplicar una norma que ya no esté vigente, salvo que le sea más favorable al encausado. Por eso es importante que ustedes vayan marcando en su código penal la fecha de modificación de las leyes. Si tienen la versión vieja, marquen bien grande señalando que fue modificado por ley tal en fecha tal. Y la diferencia, en ocasiones no es mucha la diferencia en el sentido gramatical, pero sí en cuanto a quantum del marco penal. Muy bien, tenemos entonces que la vigencia de la ley penal es la que rige en el momento de la comisión del hecho, salvo que sea más favorable para el encausado, salvo que hayan leyes temporales, hayan leyes excepcionales. No se preocupen que estas leyes temporales o estas leyes excepcionales establecen dentro de ellas el tiempo de duración. Así es que no se preocupen, no se estresen con que cómo vamos a saber cuál es la fecha. Ahora bien, la ley penal, tenemos bien claro cuál es la que se aplica en cuanto al tiempo.
Pasamos ahora, ¿cuál es la que se aplica en cuanto al espacio? Si alguien puede leer, por favor, el artículo 6 del Código Penal. Yo voy. Espera. Ay, artículo 6. Hechos realizados en el territorio nacional. Sí, La ley penal paraguaya se aplicará a todos los hechos punibles realizados en el territorio nacional o a bordo de buques o aeronaves paraguayos. Un hecho punible realizado en el territorio nacional y también en el extranjero quedará eximido de sanción cuando por ello el autor o partícipe haya sido juzgado en dicho país y 1. Absuelto o condenado. espera, Nico. Te me estás yendo un poco rápido. A ver, vamos por parte, como diría Jack. La ley penal paraguaya se aplicará en cuanto al tiempo, ya dijimos, la que esté vigente en el momento de la comisión del hecho punible. Y tiene sus excepciones. Ahora bien, la ley penal, ¿cuál es la que se aplica atendiendo el territorio? Y el artículo 6 nos dice que la ley penal paraguaya se aplicará a todos los hechos punibles realizados en el territorio nacional. Y algunos podrán decir, ¿por qué novedad? Y no digo que sea novedad, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque, por dar un ejemplo, acá cerca nomás en Argentina, ellos por provincias organizan su legislación. Es decir, una conducta puede estar prohibida y penada por la norma penal en una provincia y no así en la capital, que viene a ser Buenos Aires. O viceversa, puede ser punible en Buenos Aires, en la capital, y no en la provincia. Esto es lo que significa territorialidad. Ahora bien, la ley penal paraguaya se aplicará a todos los hechos punibles realizados en el territorio nacional o a bordo de buques o aeronaves paraguayos. Fíjense ustedes que no solamente la territorialidad en el sentido jurídico se refiere a la geografía. Es decir, no solo se circunscribe al mapa del Paraguay, a la territorialidad geográfica. También abarca otros espacios y los ejemplos prácticos son los hechos ocurridos en buques o en aeronaves. Los productos para el combate a la pandemia. Los hechos ocurridos a bordo de esos buques serán juzgados de acuerdo a la legislación paraguaya. La territorialidad geográfica no solo abarca los límites fronterizos, sino también, por ejemplo, el espacio aéreo y el subsuelo. No solamente lo que ocurra, el hecho punible que ocurre en el territorio, valga la redundancia, en la tierra, sino también los hechos
ocurridos en el espacio aéreo y en el subsuelo. Pero ¿cómo en el subsuelo? Pueden decir algunos. Los ejemplos rápidos son los hechos ocurridos en los estacionamientos de vehículos que están en el subsuelo. Si mal no recuerdo, el estacionamiento de la Municipalidad de Asunción, que está en el centro, tiene como 4. Esto es lo que está contenido en el adagio también latino non bis in idem. ¿Qué significa eso? Que nadie puede ser juzgado y condenado 2 veces por un mismo hecho. Si ya en el territorio extranjero fue condenada la persona, acá en nuestro país ya no se le puede juzgar ni condenar. Y viceversa. Por un hecho, un extranjero que cometa un hecho punible acá en nuestro país, tanto en nuestro país como en su país de origen, esa conducta es punible y el país de origen solicita la extradición, solicita que se le llevarle a su país para ser juzgado. Generalmente se da mucho con los hechos de narcotráfico. El año pasado, desde el inicio en realidad de este gobierno, muchos procesados por narcotráfico fueron requeridos por su país de origen, y se hizo lugar a la extradición de los mismos. No es que la conducta quede impune, desplegada acá en nuestro país, no. Sencillamente el gobierno paraguayo declina su facultad, su potestad de juzgar y condenar a este ciudadano. ¿Por qué? Porque en su país de origen está siendo requerido para ser juzgado y condenado. Ahora bien, el inciso segundo tiene 2 numerales. El hecho punible realizado en territorio nacional y también el extranjero quedará eximido de sanción cuando por ello el autor haya sido juzgado en dicho país y absuelto o condenado a una pena o medida. No importa que haya sido absuelta esa persona. ¿Qué significa? La absolución ya es consecuencia de un proceso penal previo. Absolución no significa impunidad. Absolución significa que no se encontraron pruebas para condenar a esa persona. Entonces se le absuelve de culpa y reprochabilidad. Si esta persona fue absuelta en su país de origen, ya nuestro país no puede volver a juzgarle por eso. ¿Por qué? Porque está prohibido el doble juzgamiento por un mismo hecho. ¿Quedó claro o hay alguna duda? Bueno, ante el silencio. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, se te inicia un proceso penal en otro país? Se te absuelve por falta de pruebas o por decir así, se encuentran pruebas más adelante del mismo. ¿Se te puede volver a juzgar por eso? Ya no, ya no. Ya ¿Ya no? no, porque ya hay una sentencia firme que le absolvió de culpa y reprochabilidad. Cuando se trata del mismo hecho, está prohibido el doble juzgamiento. Non bis in idem.
En el libro del profesor, del doctor Rodríguez Kennedy, van a encontrar cómo se escribe, la manera correcta de escribir. Muy bien, ¿qué tenemos después? Ahora, concepto de lugar. Esto es importante, ya mencionamos, pero veamos un poquito la norma. El artículo 11. Si alguien puede leernos, por favor, el artículo 11. Yo, profe, tengo a mano. Adelante. Bueno, lugar del hecho, inciso primero. Sí. El hecho se tendrá por realizado en todos los lugares en los que el autor o el partícipe haya ejecutado la acción o en caso de omisión hubiera debido ejecutarla, o en los que se haya producido el resultado previsto en la ley o en los que hubiera debido producirse conforme a la representación del autor. Ya, muy bien. Ya señalamos que el espacio no queda delimitado por el espacio geográfico. Es decir, la competencia territorial no se limita al mapa, ¿ya? No se limita al espacio geográfico, sino que abarca también el espacio aéreo, el subsuelo. Bueno, nosotros no tenemos mar, pero aquellos países que tienen mar, y esto van a dar ustedes en derecho marítimo, no recuerdo en qué semestre, pero van a desarrollar en esa clase. Ya enseguida, Adri, un ratito voy a terminar esta idea, un ratito. Hasta 5 millas. ¿Para quien nos hace el cálculo a cuántos kilómetros equivale 5 millas? Pues el derecho internacional. Gracias. Pues el derecho internacional está establecido que la jurisdicción territorial de un país llega hasta 5 millas de su costa marina. Nosotros no tenemos mar, pero los países vecinos tienen, así es que esa equivalencia en millas, probablemente en la clase de Derecho Marítimo van a poder hacer. Lo importante es que quede bien claro que la jurisdicción territorial, la capacidad de un estado, 8 kilómetros, dice Natalia. Gracias, Natalia. Bastante extenso, 8 kilómetros de Asunción a Fernando de la Mora, a la altura de kilómetro 8, bastante extenso es el 8 kilómetros 600 por ahí, doctora. ¿Perdón? 8 kilómetros 600 aproximadamente. 8 kilómetros, 8 kilómetros y medio, o sea, bastante, A ver, yendo hacia... Yo creo que hacia Fernando de la Mora van a orientarse todos. Kilómetro 8 es allá por la parroquia Santo Domingo Sabio, más o menos. Casi Leopardi. Mucha precisión ya es Shirley. Bueno, ok, María José dice que queda a su casa. Bueno, imagínense, de Asunción, desde el Panteón de los Héroes. Si alguien no conoce dónde queda el Panteón de los Héroes, el Panteón de los Héroes está frente al Lido Bar, por si alguien no conozca. Desde ahí, 8 kilómetros hasta aproximadamente Santo Domingo Sabio, más o menos para que puedan graficar la distancia. No empiecen a hablar de comida que yo todavía no almorcé, piedad, por favor. Entonces, tenemos que el concepto jurídico de territorio no se limita al espacio geográfico, sino que abarca el espacio aéreo, el subsuelo y la costa marítima. Ahora bien, el artículo 11 nos dice
que el hecho se tendrá por realizado en todos los lugares en los que el autor o el partícipe haya ejecutado la acción. A ver, terminó el derecho aeronáutico, van a desarrollar también como una cátedra propiamente. En cuanto a distancia, vamos a suponer, porque esto ya es materia de derecho internacional, como nosotros no tenemos mar, nos rige de igual manera. El hecho se tendrá por realizado en todos los lugares en los que el autor o el partícipe haya ejecutado la acción, o en caso de omisión hubiera debido ejecutarla, en los que se haya producido el resultado previsto en la ley, o en los que se hubiera debido producirse conforme a la representación del autor. Muy bien. Entonces, se considerará que el partícipe es el cómplice o encubridor. Se considera que el partícipe ha realizado el hecho también en el lugar donde lo hubiera realizado el autor. A ver, ¿alguien puede buscar la definición en el artículo 14, si mal no recuerdo? Es que tenemos la definición de partícipes. Gracias. Participantes. Inciso 9. Ahí está, participantes, dice. Participantes son autores y los partícipes. ¿Y quiénes son los partícipes? Los instigadores y los cómplices. ¿Quiénes son los instigadores? ¿Qué significa instigador? Instigadores son aquellos, hablando en término coloquial, aquellos que hacen la liga. Por eso que tienen que tener mucho cuidado. Ya les dije en alguna clase que cuando salen en grupo, así mismo, Natalia, la mala yunta. ¿Cuánto habré escuchado de mamá? El que cranea, dice Cristian, instigador, el que cranea, sí, exactamente, el autor moral. Los cómplices, excelente, Raquel, excelente. Fíjense ustedes que autores abarca autor y coautor. La definición, si mal no recuerdo, en el artículo 29. Ya vamos a ir terminando. ¿A qué hora va a ser la otra clase? Raquel, ¿cuánto? 15:30. Ah, ya, ok. Bueno, voy a ir acelerando entonces. Artículo 29. Pluralidad de Ya participantes. tengo. Ahí está. Será castigado como autor el que realizara el hecho Doctora, obrando ¿le por leo? sí. ¿Cómo? Será castigado como autor el que realizara el hecho obrando por sí o valiéndose para ello de otro. ¿Ya? Y ese otro es el coautor. Perdón. Será castigado como autor el que realizara el hecho obrando por sí o valiéndose para ello de otro. Ese es el instigador. El autor moral, perdón. Y es coautor, acá cuánto señala el inciso segundo del artículo 29. También será castigado como autor el que obrara de acuerdo con otro de manera tal que mediante su aporte al hecho comparta con el otro el dominio sobre su realización. Es decir, el que le dio el arma para matar.
No, yo no fui quien gatilló el arma. No, pero vos fuiste quien dio el arma para matar. Instigación, artículo 30. Será castigado como instigador el que induzca a otro a realizar un hecho antijurídico doloso. La pena será prevista para el autor. Ahí está. El que instigó, el que hizo la liga, el famoso jalero. Bueno, ¿hay algo que no haya quedado claro? Doctora, una consulta. Sí. Y en caso de que la persona sea, mejor dicho así, presionada para que actúe con él. Sí, cuando existe coacción, tiene reprochabilidad reducida, pero debe demostrar. Una cosa es que haya sido obligada con un arma de fuego para que vaya a abrir la caja fuerte y de ahí saque el dinero, el ladrón, para apropiarse de lo ajeno. Otra cosa es decir, no, me obligaron, me obligó, me exigió. Si la libertad está viciada, hasta es irreprochable la persona. Vamos a ir viendo, Cristian, en la siguiente clase, lección 12, causas de justificación. No quiero entrar mucho en ese tema, por más de que haya mencionado ya, porque prefiero concentrarnos en esa clase y si es posible que ustedes lean ya algo, de manera que la comprensión sea mucho más sencilla. Vamos a fijarnos en lo que dispone el artículo 7. Para poder dar por terminada la clase de hoy, atendiendo a que el profesor Moreno quedó en empezar 15:30. ¿Alguien puede leer el artículo 7, por favor? Sí, hechos realizados en el extranjero contra bienes jurídicos paraguayos. Ya. La ley penal paraguaya se aplicará a los siguientes hechos realizados en el extranjero. Ya. Hechos punibles contra la existencia del Estado tipificados en los artículos 269 al 271. Vamos a ver un poquito rápidamente el 269, por favor. A ver cuál es la conducta que está sancionada con esa norma. Ella va. A ver. Atentado contra la existencia del Estado. 269. ¿Atentado? Contra la existencia del Estado. Ya. El que intentara lograr o lograra, mediante fuerza o amenaza de fuerza, menoscabar la existencia de la República o modificar el orden constitucional, será castigado con pena privativa de libertad no menor de 10 años. Ya. Hasta ahí, Cristian, hasta ahí. Muchas gracias. Por dar un ejemplo, un paraguayo residente en Estados Unidos de América, porque está Estados Unidos de México también. Un paraguayo que está residiendo en Estados Unidos de América, dice el 269, intentara o lograra, basta con intentar, mediante fuerza o amenaza de fuerza, menoscabar la existencia de la República o modificar el orden constitucional. Incita a destituir al presidente de la República
pero no a través de la manera prevista, que es el juicio político, sino una movilización, manifestaciones violentas, incendios, es decir, valiéndose de fuerza, no de los medios previstos en nuestra legislación. ¿Cuáles son los medios previstos? El caso de juicio político o el sufragio mismo. Entonces, esta persona, este compatriota, puede ser juzgado en virtud al artículo 7 porque es un principio que busca defender la institucionalidad de la República. Es un poco complejo, pero eventualmente si en algún momento disponemos de más tiempo, vamos a abordar de vuelta con ejemplos prácticos, porque en algún momento les señalé la terminología utilizada en la redacción del Código Penal es bastante compleja, hay que reconocer. Hasta los estudiosos de repente son conscientes de su complejidad. Probablemente por aquello de que es un código copiado de otro país. Y bueno, probablemente en la traducción ya esté la falencia. Bueno, si no hay otra pregunta y atendiendo al horario de la otra clase, entonces damos por terminada la clase de hoy, recordándoles que el martes, Dios mediante, vamos a estar en horario previsto para un golpe de estado, decía Paola, exactamente, ese es un ejemplo. Vamos a estar en horario, les recuerdo, los martes y los jueves nuestra cita de 15:40 a 17:40, salvo que